Bienvenidos a esta presentación que representa al mismo tiempo nuestro primer viernes económico y financiero del semestre 2025-1. Estoy muy contento de estar acá para presentar el libro del profesor Jorge Rojas y tenemos un panel que, si bien es de la casa, es bastante diverso. Voy a hacer algunas revisión un sumario de las biografías de cada uno, ¿okay? Para internarnos un poquito más de cada uno de ellos. Le decía a Jorge y además decía que estoy muy contento acá porque particularmente este libro tiene, contrariamente a todos los libros del pasado, gráficos a colores, por primera vez. ¿Ok? Entonces, fue al inicio una lucha con el fondo editorial. ¿Okay? Valió mucho la testarudez de Jorge Rojas, que siempre le decía al fondo, bueno, yo entonces, si no me sacan a colores, solamente saquen el ebook, y entonces no lo saquen impreso. ¿Okay? Y bueno, me compré el pleito un poco y estuve atrás de eso, y al final de cuentas no era una diferencia increíble monetariamente hablando, poner las figuras a color. Entonces se hizo y creo que se ve bonito. Creo nomás que en el color de hojas también reclamamos un color de hojas un poco diferente, pero bueno, son cosas que poco a poco iremos convenciendo al fondo editorial de hacer más cosas a nuestro gusto. ¿Okay? Entonces, el libro, ¿de qué trata? El libro se llama Lecciones de Economía Internacional, Teoría Pura. El libro analiza conceptos y relaciones fundamentales en la teoría pura, como los modelos de libre comercio, la política comercial, la teoría de la movilidad internacional, de los factores de producción, la relación entre el comercio internacional y el crecimiento económico y el actual proceso de globalización. El autor, Jorge Rojas, es doctor en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y licenciado en Economía por la PUC. Ha sido profesor principal del Departamento de Economía en los cursos de Economía Internacional 1, Economía Internacional 2 y Econometría 1. Ha realizado investigaciones sobre las políticas comerciales y cambiarias, la integración económica, la inversión extranjera y los mercados financieros. Los comentaristas van en el siguiente orden: el profesor Jorge Vega, la profesora Isabel Guerrero y finalmente el profesor José Gallardo. Como decía, todos de la casa. Jorge Vega es economista, candidato a doctor y magíster por la Universidad de Boston, bachiller de la Universidad del Pacífico. Entonces, no eres tanto de la casa. No eres tanto de la casa. Profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor en otras universidades locales, como la Universidad del Pacífico, San Marcos, y también ha dictado en el extranjero, la Universidad George Washington, Macalester College. Ha ocupado posiciones ejecutivas en instituciones públicas nacionales, como el Ministerio de Economía y Finanzas, Indecopi, el MINCETUR, internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría General de la Comunidad Andina, especialista en desarrollo económico, comercio internacional, descentralización fiscal, política tributaria y evaluación de proyectos de inversión. Por otro lado, la profesora Isabel Guerrero es profesora contratada a tiempo completo en el proceso de Tenure Track en el Departamento de Economía de la PUC. Es bachiller y licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico. Tiene su maestría y doctorado en Economía Aplicada de la Universidad Estatal de Oregon. Ha trabajado para distintos organismos multilaterales y de cooperación a nivel nacional e internacional, como el Fondo Mundial para la Naturaleza. También con la cooperación suiza en el proyecto Prevenir de USAID, GIZ, PNUMA Panamá, FAO Roma y PMA Colombia. Su área principal de investigación es la planificación para la conservación de la agrobiodiversidad andina. El profesor José Gallardo es profesor asociado del Departamento de Economía de la PUC, es magíster en Economía por la Universidad de California, Berkeley, universidad donde también hizo sus estudios de doctorado, y es licenciado en Economía por la Universidad Católica.
Se ha desempeñado como gerente de estudios económicos en Ocinermin, gerente de políticas regulatorias en Occitel, miembro del directorio del Banco Central de Reserva, ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, jefe del Gabinete de Asesores de Produce, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, investigador asociado del Grupo de Análisis para el Desarrollo, miembro del directorio del Banco de la Nación. Fue también en nuestra casa de estudios director del programa de Maestría en Economía y director académico de Economía de la PUC. Es autor de los libros ¿Qué se puede hacer con el Perú?, otro más, Barreras al crecimiento económico de Cajamarca, otro, Barreras al crecimiento económico en Loreto y Notas en teoría de la incertidumbre, entre otras publicaciones. Bienvenidos a todos ustedes. Entonces vamos a comenzar. Comenzamos contigo, Jorge. Te aviso de los... ¿Cuánto necesitas? ¿10, 15? ¿15? Listo. Te aviso cuando falten 5. Buenas tardes. Muchas gracias al Departamento de Economía por la invitación a participar comentando la presentación de este interesante libro de nuestro colega y amigo Jorge Rojas. Conozco a Jorge desde hace varias décadas, ¿no? Últimamente hablo en décadas, ya no en años. Fue mi alumno, precisamente en un curso de Economía Internacional en el pregrado de la Católica, cuando yo iniciaba mi carrera docente en nuestra universidad, regresando a Lima, luego de culminar mis estudios de posgrado en la Universidad de Boston. Así que en esta ocasión me complace comprobar algo que creo que siempre nos alegra mucho a los profesores cuando observamos la carrera profesional de quienes han sido nuestros estudiantes y en este caso creo que estamos en un claro caso en el cual el alumno supera al maestro, ¿no? Prueba de ello, ¿no? Además de muchos logros alcanzados en la carrera académica de Jorge, principalmente en la universidad, es pues la publicación de este libro, que como mencionó nuestro jefe, tiene una excelente presentación física y es a colores, ¿no? Lo cual es inusual en los trabajos del fondo editorial de la universidad. El libro se titula Lecciones de Economía Internacional, Teoría Pura. Yo he conocido ya hace algún tiempo una versión anterior de este libro en su versión electrónica, cuando Jorge gentilmente me la facilitó. De ahí es cuando me enteré de la existencia de este trabajo de Jorge. Y he estado utilizando algunos capítulos de la versión electrónica en los cursos que enseño justamente con teoría pura de la economía internacional en la universidad. Y realmente es una gran satisfacción contar ahora pues con esta versión física o impresa, que estoy seguro va a dar mucho que hablar en los semestres siguientes. Para empezar, quisiera indicar, ¿no?, que este libro es un excelente texto para la enseñanza de la economía internacional, digamos, en cualquier escuela de economía moderna prestigiosa, sea del país o del extranjero. En realidad no tiene nada que envidiar a muchos otros textos, usualmente escritos en Estados Unidos o Europa, pero que usualmente se utilizan como textos de enseñanza en las facultades de economía de todo el mundo, ¿no? Entonces, en este caso estamos
ante una importante contribución académica. El libro, no tengo duda, que puede ser utilizado, ya dependiendo de los profesores que lo utilicen, ya sea como complemento o mejor aún como sustituto, ¿no?, de los textos usualmente utilizados, ¿no? En ese sentido, pues podríamos decir que estamos ante un buen producto nacional de sustitución de importaciones, ¿no? Y no necesita aranceles que lo protejan. Bueno, este libro es muy completo y muy bien escrito, ¿no? Con claridad y rigurosidad académica. Cubre prácticamente todos los temas, digamos, históricos y de actualidad que se requieren para estudiar y para comprender y tratar de responder los temas que atañen a la economía internacional en general y al comercio internacional en particular, ¿no? Y creo que ahí hay, que en mi opinión pues se resume en un esfuerzo para responder a dos grandes interrogantes que nos hacemos quienes estudiamos esta materia, ¿no? Una primera interrogante es referida a entender, ¿no?, de qué depende la estructura del comercio internacional de un país, es decir, qué tipo de bienes y servicios también, ¿no?, debe exportar e importar un país. Eso no es una cosa del azar, hay un razonamiento detrás de eso qué cosa explica la estructura del comercio exterior de un país. Y por otro lado, la segunda pregunta que creo que es relevante es identificar cuáles son los beneficios y perjuicios que puede tener un país que participa activamente en el comercio mundial, ¿no? Porque el comercio tiene efectos sobre la vida económica diaria interna de cualquier sociedad. Bueno, estas dos grandes preguntas y otras más, por supuesto, ¿no?, han tratado de ser respondidas por diversos economistas a lo largo de la evolución del pensamiento económico en todo el mundo. Y el libro de Jorge nos presenta y explica, como decía, didácticamente y con rigor académico, por ejemplo, cuáles son y quiénes han sido tales autores o escuelas de pensamiento económico internacional desde prácticamente el nacimiento de la ciencia económica, ¿no? Así, ¿no?, a lo largo de sus 11 capítulos que contiene el libro, vemos desfilar sobriamente por sus páginas la narración desde la primigenia escuela mercantilista, ¿no?, hasta las escuelas de pensamiento económico actuales o modernas, ¿no?, en materia de comercio internacional, pasando por los economistas clásicos como, digamos, David Ricardo o John Stuart Mill, los neoclásicos como Elie Heckscher y Bertil Ohlin, los modelos de factores específicos, en visión de Jacob Weiner, por ejemplo, y luego los temas de las economías de escala en el comercio internacional, desarrolladas, por ejemplo, por Paul Krugman y otros, y también las políticas nacionales de comercio exterior, las relaciones entre el desarrollo económico y el comercio exterior, hasta llegar al mundo globalizado en que estábamos hasta hace poco, pero que hoy parece estar llegando a su fin, o al menos a su declive acelerado, ¿no? Declive ocasionado actualmente por las antihistóricas políticas restrictivas de comercio exterior que viene implementando el país pues, de mayor poderío económico mundial, y que traen el riesgo de generar
una fuerte contracción del comercio global y tal vez una recesión económica mundial. Todos estos temas están desarrollados en el libro de Jorge. No es posible en esta ocasión, ¿no?, detenernos a comentar la totalidad del texto, que es muy variado, y voy a enfocarme en algunos temas y políticos y capítulos del libro, tratando de identificar tanto sus aciertos, que son muy numerosos, como sus limitaciones, que son menores, y en concreto, dependiendo del tiempo asignado, me referiría a los aspectos tales como la incorporación del capítulo sobre el mercantilismo, que es el primer capítulo del libro, el capítulo sobre la teoría de la política comercial y, en particular, la referencia a la política comercial peruana, ¿no?, y también los temas referidos al comercio internacional y el desarrollo económico y la globalización y el comercio mundial. En el primer punto, la presentación que hace Jorge en su primer capítulo de las ideas y políticas de la llamada escuela mercantilista que floreció en Europa, como él lo aclara muy bien, especialmente entre los siglos XVI y XVIII, está muy bien lograda y llena además un vacío inexplicablemente no cubierto por los grandes economistas contemporáneos estudiosos del comercio internacional, que han ignorado prácticamente la enseñanza de esta escuela de pensamiento económico. Como sabemos, esta escuela mercantilista sostiene erradamente, en mi opinión, que el comercio exterior entre dos o más países es un juego de suma cero en el cual uno gana y el otro pierde, ¿no? Y gana el que tiene superávits comerciales y pierde el que tiene déficits comerciales. Esta concepción, repito, ha sido demostradamente, se ha demostrado a través de muchos autores, y hay evidencia teórica y explica como errónea, ¿no? Muchas escuelas de pensamiento económico han tratado este tema. Y más bien creo que estamos en una situación en la cual la teoría económica nos dice que el comercio internacional es mutuamente ventajoso para todos, no es un juego de suma cero. En contrario a lo que planteaba la teoría mercantilista, teoría que por lo demás tal vez mucha gente pensaba que ya es histórica, antigua, pero no, está vivita y coleando, está en la mente de no pocas personas en el mundo, y entonces pues el mercantilismo es, digamos, como el APRA, ¿no? Nunca muere, ¿no? Y precisamente hoy día tenemos un mercantilista energizado gobernando el gran país del norte, del continente, que llega al extremo de repetir que un país que tiene los déficits comerciales como el que tiene Estados Unidos está siendo robado y estafado por el resto del mundo, ¿no? O sea que el país que en opinión de muchos durante largo tiempo había sido considerado como el gran ganador o victimario económico del mundo, resulta ser ahora la gran víctima universal. Precisamente el estudio de las tesis mercantilistas puede ayudar a entender esta extraña situación actual. Y este tema no se encuentra en los más famosos textos de enseñanza vigentes sobre el comercio internacional, pero felizmente ha sido acertadamente rescatado en el interesante libro de Jorge que estamos comentando. Pasando a otro tema, el análisis de la teoría de la política comercial que nos presenta el libro de Jorge es también riguroso en su aplicación y nos muestra los efectos económicos que pueden tener tanto los aranceles a la importación como los subsidios a las exportaciones en modelos de equilibrio parcial y general. Sin embargo, cabe notar que sería deseable que en el libro se expusieran otros aspectos importantes referidos a la política comercial
como las relaciones que existen, por ejemplo, entre los aranceles a la importación y los impuestos y subsidios internos a la producción y el consumo. Analizar estas últimas relaciones es muy importante para entender la gama de instrumentos de política comercial a la que pueden recurrir los responsables de las políticas económicas en un país de economía abierta. Y también para conocer los límites que puede tener, por ejemplo, el uso de la política arancelaria, ¿no? Sabemos que un arancel puede ser utilizado con cierta eficiencia para proteger a la industria nacional o para recaudar impuestos, pero es muy difícil esperar que un arancel sirva para controlar, por ejemplo, la migración laboral o detener el consumo de drogas como el fentanilo, como hoy se trata de hacer irresponsablemente. También en materia de política comercial, creo que un tema que requiere más, ser incorporado es el tema de las ventajas y desventajas de las diferentes estructuras arancelarias, por ejemplo, entre los regímenes uniformes, como es más o menos el sistema peruano, versus los sistemas de aranceles diferenciados o escalonados. El capítulo sobre la política comercial peruana es muy útil, recopila los principales sucesos de la economía nacional desde mediados del siglo pasado hasta el presente, muestra con bastante detalle la evolución de los instrumentos de política comercial aplicados por sucesivos gobiernos durante este periodo, y este análisis no se encuentra así nomás desarrollado en ningún otro texto de teoría del comercio internacional, al menos que yo conozca, y es un aspecto a destacar como una importante contribución del texto que nos presenta Jorge Rojas. Para terminar, ¿no?, el capítulo final sobre el proceso mundial de globalización es también destacable en este libro. El análisis que nos presenta Jorge sobre este proceso es muy claro y permite también enlazar los aspectos propios de la teoría real o pura, básicamente de naturaleza microeconómica, con los temas propios de la macroeconomía, de una economía abierta, como las políticas monetarias y cambiarias, ¿no? Por su naturaleza cambiante, estos temas referidos a la globalización obviamente requieren de una constante actualización, lo cual es evidentemente difícil de hacer en un texto, pero es necesario ver la forma de hacerlo de alguna manera para no perder vigencia en el seguimiento de estos temas de actualidad. Jorge hace una interesante línea de tiempo en la cual se muestra cómo en lo que conocemos como la etapa de la globalización más o menos reciente hay pues, episodios de contracción y apertura de mercados en el mundo, ¿no? y la creación de marcos institucionales como la existencia de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y un proceso sostenido, ¿no?, que ha habido de reducción de barreras comerciales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en casi todos los países, ¿no? Este proceso, que es parte del proceso de globalización, parece estar llegando a su fin, ¿no?, por los hechos que leemos todos los días, ¿no? Y este importante capítulo, bueno, podría perder vigencia rápidamente, ¿no?, porque el 2 de abril no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, debemos estar, en este caso, ya en función a estos temas, preparados como país, ¿no?, para enfrentar tiempos borrascosos que se avecinan en la economía mundial, y justamente leer y estudiar este libro y sus capítulos finales es una excelente base para ello. Gracias.
Muchas gracias, Jorge. Vamos contigo, Isabel. Buenas tardes con todos. Gracias al Departamento de Economía por permitirme estar acá y comentar acerca del libro de Jorge. Gracias, Jorge, que a pesar de no conocerme mucho, en realidad nos hemos visto 2 o 3 veces en el departamento antes, has confiado en mí para comentar tu libro, que tengo que decir que gracias a Jorge Vega lo he ido leyendo antes de que salga, porque hemos estado compartiendo algunos de los capítulos para la enseñanza del curso de Economía Internacional. Entonces ya lo conocía desde antes de que se publique. Para mí es un placer comentar este libro de Lecciones de Economía Internacional, Teoría Pura, porque como profesora relativamente nueva del curso de Economía Internacional en el Departamento de Economía, esta obra es súper valiosa para mí por su habilidad para integrar la teoría microeconómica con el análisis histórico, además de simplificar conceptos complejos mediante gráficos súper bien ilustrados y desarrollados paso a paso, ya que en el curso generalmente hacemos el análisis gráfico como el centro del análisis. Entonces, desde la perspectiva pedagógica y teórica, quiero resaltar cómo estos gráficos me van a permitir a mí como profesora enseñar el curso. Desde los modelos tradicionales como el modelo ricardiano y los neoclásicos como el Heckscher, Olin y Samuelson, las herramientas gráficas van a permitir a los estudiantes vincular cursos previos de microeconomía con los temas claves de comercio internacional. Por ejemplo, la curva de contrato y la frontera de posibilidades de producción. Eso se enseña en micro. Pero este entendimiento de estos dos gráficos en un solo gráfico le permite recordar al alumno lo aprendido, pero a su vez también les permite conocer cómo son las diferencias de dotaciones factoriales y cómo estas determinan la ventaja comparativa en el marco de Heckscher-Ohlin y los patrones comerciales. Otro gráfico que es bastante importante y que no se encuentra en los textos de comercio internacional es el gráfico en el capítulo de políticas comerciales sobre aranceles en equilibrio general neoclásico. Es poco común en los textos estándares, incluso a mí me costó muchísimo hacer el paso a paso para de ahí enseñarlo. Y en este libro, gracias a este libro, he podido hacer un seguimiento mucho mejor y poder transmitir también la información mejor a mis alumnos. Entonces, es bastante claro, me permite seguir el paso a paso, no se encuentra en otros libros de texto estándar y es importante para analizar políticas comerciales en contextos reales. Como bien lo dijo Jorge, la actual coyuntura, donde la palabra aranceles está de moda, permite ilustrar con este gráfico y otros que también se presentan en este capítulo, cómo es que lo que se dice en el norte pues no tiene mucho sentido cuando usamos la teoría económica básica, ¿no? Ni siquiera tiene que ser tan avanzada para entender qué es lo que está pasando internamente. El otro componente del libro que me gusta mucho es el componente histórico. Tanto el primer capítulo que habla sobre la historia del mercantilismo, como en los otros capítulos que desarrolla la historia de la política comercial del Perú, así como la historia de la integración comercial del Perú en distintos espacios, como la Comunidad Andina y otros espacios de Latinoamérica, son relevantes para entender todo el proceso de dónde empezamos, cómo hemos avanzado y dónde estamos ahora en términos de Perú. Específicamente el capítulo de mercantilismo, que justo los hice leer a mis alumnos en la clase pasada y lo presentaron, es muy didáctico porque tiene este componente histórico que ya mencionó Jorge, pero también nos permite analizar cuáles son esos conceptos claves que se utilizan ahora para decir cosas como solamente importa una balanza comercial superavitaria, ¿no? Y la hegemonía del poder por encima de la cooperación global y la eficiencia. Entonces, esas políticas mercantilistas que se están aplicando ahora se puede analizar desde esta perspectiva histórica mostrada en el primer capítulo de Jorge.
Por el lado de la Comunidad Andina de Naciones, que es un espacio de integración importante para el Perú, lo desarrolla utilizando conceptos que son clave para entender la integración, ¿no? Los conceptos de creación de comercio y desvío de comercio se pueden utilizar para entender cómo fue este proceso de integración. Creación de comercio desde la perspectiva de eliminar aranceles interandinos, que permitió importar textiles desde Colombia a precios más baratos, y por otro lado la desviación de comercio, que es sustituir importaciones eficientes que venían de otros países por productos más costosos de socios de la comunidad andina, agravando el déficit comercial peruano. Entonces, conceptos claves del comercio internacional aplicados al contexto del Perú son novedosos y a la vez útiles para poder entender procesos y también para enseñarlos. Lo último que quería mencionar en términos de, de lo que me gustaría que se explore un poco las limitaciones y con lo que siempre sufre un poco en microeconomía en general, es que todos los modelos que son súper útiles se basan en la competencia perfecta. Entonces siempre mantenemos en la competencia perfecta como gran supuesto. Y si bien hay un capítulo en el que trabajamos donde hay menos competencia y por ende se explora la competencia imperfecta, las fallas de mercados nunca son parte de esta enseñanza. Y en un país como el Perú, donde vivimos en casi todos nuestros mercados, no voy a decir todos, pero muchos de los mercados en zonas rurales, etcétera, tienen fallas de mercado o ineficiencias de mercado, o no están los mercados, como en los temas que yo trabajo, que es agrobiodiversidad, por ejemplo, de tubérculos. Hay muchas variedades que ni siquiera tienen mercados. Entonces, ¿qué pasa cuando se da la comercialización bajo el modelo neoclásico en estos escenarios? ¿Qué pasa cuando se aplica una política comercial, cuando hay alguna externalidad negativa en la producción o en el consumo? Entonces, esas son preguntas que siempre las tenemos y que todavía quedan un poco en el aire y que se explican específicamente en ciertos documentos de investigación, pero es algo que yo pienso que deberíamos enseñarlo de una manera más completa en las clases, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, este libro para mí es un recurso invaluable en la docencia. Me va a ayudar a seguir mejorando y transmitiendo la información a los alumnos, además que tenemos un punto en común ahora, ¿no?, con los profesores de Economía Internacional para usar un producto nacional, como bien dijo Jorge, y poder trabajarlo con nuestros alumnos. La claridad de los gráficos es importante porque nuestro curso, de nuevo, tiene muchos gráficos y acá el proceso de cómo hacerlos, así como el producto final, permiten explorar los conceptos de una manera didáctica con los alumnos. Este libro también nos proporciona herramientas para analizar la integración tradicional, comprender las nuevas guerras comerciales del siglo XXI, donde la discriminación arancelaria se ha convertido en un arma geopolítica. Y como bien señala Jorge, los modelos son mapas, pero los países en desarrollo caminan en territorios minados. Entonces, es importante entender estas herramientas, pero siempre aplicándolas a nuestro contexto nacional, que es uno de los esfuerzos que hace Jorge. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Vamos con José Gallardo. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, primero quería agradecer al departamento, a Jorge, por la invitación a ser parte de este panel. Contentísimo de comentar un libro de un colega como Jorge, por quien tengo un especial aprecio, y por supuesto estar en este panel con el otro Jorge, con Isabel. Jorge fue mi profesor también, y como de muchas generaciones en la PUC, y bueno, Isabel es nuestra compañera más joven. Y quiero, en segundo lugar, felicitar y agradecer a Jorge por el libro, Jorge Rojas, tengo que decir, sí. Indirectamente Jorge Vega,
porque es bastante especial para los colegas contar con apoyos como estos, ¿no? Para mí en particular es muy grato cuando empiezo a explicar lo que voy a dictar en el programa, decirle a los alumnos que tienen la tremenda suerte, ¿no?, de contar con estos libros pensados por sus profesores y escritos para ellos, ¿no? Y este es un ejemplo. Me ha pasado ya en Micro 1 con el libro de Ceci Garavito, en Micro 2 con el libro de Alejandro Lugón en Microfinanciera, en este curso de comercio que voy a dictar en este semestre después de mucho tiempo, también con este libro de Jorge Rojas, así como escritos de Jorge Vega. Y sé que existen también en cursos donde no estoy dictando, por ejemplo, en econometría, el libro que ha hecho Luis García, entre otros, ¿no? Entonces es un gran esfuerzo del Departamento de Economía y me parece una cosa magnífica y por eso, bueno, el agradecimiento. Comentando el libro, voy a coincidir con Jorge y con Isabel en sus comentarios de que me parece fantástico este capítulo sobre el mercantilismo. En la entrada misma del texto uno encuentra una revisión que realmente me parece muchísimo más rica, profunda, que la que tenemos en el libro de texto del curso de Economía Internacional, que es este libro de Krugman, Othel y Melitz, ¿no? Pero inclusive creo que me ha gustado más y para un curso de comercio, que el propio libro de Mark Bloch de pensamiento económico, ¿no?, cuando escribe del mercantilismo. Es extraordinario este capítulo. Y creo que la razón es porque Jorge decide desde el comienzo estudiar al mercantilismo desde sus orígenes y no desde el final, ¿no? En muchos textos, digamos, la visión mercantilista aparece en el siglo XVII y es duramente criticada por los libros, ¿no? Porque era el inicio de una nueva época, se venía la revolución industrial. Entonces los libros de comercio empiezan hablando del mercantilismo con la crítica de David Hume e inmediatamente pasan a la crítica que le hicieron los clásicos. Pero Jorge tiene otra estrategia, se remonta 200 años atrás y encuentra que el mercantilismo tiene una razón de ser en la historia, a fines de la Edad Media y en esta pugna que había entre las monarquías, el incipiente absolutismo, digamos, luchando contra el feudalismo. Otro factor, la propia crisis de la Iglesia por las guerras de religión, generan una nueva etapa y entonces el mercantilismo es la ideología, el pensamiento económico que necesitaron los reyes y por 200 años prevaleció, ¿no? Por supuesto después entra en crisis y eso también lo cuenta muy bien Jorge. Y este primer capítulo, ya con eso sería bastante, termina además haciendo algunas reflexiones de cómo esto puede relacionarse con la historia del Perú, porque claro, como parte del imperio colonial español, fuimos parte también del esquema mercantilista, ¿no? El mercantilismo usó esquemas como las compañías especiales, que podrían ser las de Indias, o casas especiales para controlar el comercio, mecanismos como trasladar mercancías en buques del imperio, ¿no? Pueden sonar parecidos, Jorge, a cosas de ahora. Entonces el control de los insumos de las colonias y ese flujo de insumos a la metrópoli era una de las cosas que se permitían dentro de esa visión mercantilista. Entonces Jorge allí hace algunas preguntas, algunas reflexiones sobre la propia economía peruana, ¿no? Entonces parece que es un capítulo extraordinario. Y como decía Jorge Vega, es un aporte tremendo del libro. Luego entra ya a la teoría del comercio como la entendemos y el primer modelo de Torres Ricardo. Es un capítulo especial que yo seccionaría, ¿no? Encontré la primera parte del capítulo de la economía ricardiana bastante útil en el sentido del curso que se está dictando,
voy a tomar algunos gráficos que ha hecho Jorge para mostrar algunos rasgos del comercio, de las ganancias del comercio, que están mejores que los que yo había hecho. Entonces, esta parte me pareció perfecta para la clase que estoy dictando. Luego hay otra parte que la encontré con un nivel, digamos, de abstracción mayor, ¿no? Un reto mayor, más comparable con un libro que puede ser medio de pregrado, pero también de posgrado, el libro de Bhagwati, ¿no? Panagarija, Srinivasan, de una exposición gráfica, pero muy sofisticada, ¿no? Entonces, me parece que esa parte inclusive serviría para un curso de comercio de posgrado. Y en la última parte está, digamos, una sección donde se habla de los costos del transporte, del caso de más de 2 productos, que típicamente uno empieza con un mundo de dos países y dos productos, que es una buena entrada, por ejemplo, para desarrollar el artículo de Dorbush, Samuelson Fisher, ¿no? Del año 77, que es un excelente modelo para economía ricardiana, pero digamos con una visión más moderna. Entonces, eso es el capítulo 2. El capítulo 3 es otro de los capítulos que yo disfruté bastante leyendo. Es donde se habla de este modelo de Ricardo Wagner, donde se modela la producción de los sectores con algunos factores de producción que se usan únicamente en algunos sectores. Este modelo en algunos tratamientos del comercio es dejado de lado y me parece que es clave, especialmente para lo que sigue, ¿no? en la progresión que tienen que tener las clases de comercio. El capítulo de este modelo de Ricardo Wagner nos introduce a temas como, por ejemplo, la expansión sesgada de las fronteras de producción, que después en el modelo de Heckscher-Ohlin lo usamos, por ejemplo, para el teorema de Rybczynski. Introduce también este tema de la distribución del ingreso muy bien, ¿no? Una de las cosas que yo encuentro de especial valía en la teoría pura del comercio es el análisis de la distribución del ingreso, que es algo, digamos, que a veces los colegas no quieren discutir bastante, ¿no? Acá se muestra claramente cómo la suerte de un factor de producción está atada a la suerte de un sector, de una industria, ¿no? Y entonces ahí uno puede mirar los temas distributivos, que son especialmente importantes porque creo que es bueno discutir el comercio no solo desde el término de los términos de las ganancias del comercio, sino también cómo estas ganancias se distribuyen. Pero lo más importante en este capítulo, hay una exposición del tema de la parte del mercado laboral, donde el valor de las productividades marginales de las industrias tiene que igualarse a la tasa salarial. Y la exposición gráfica es magnífica, por ejemplo, cuando ya queremos pensar el comercio, pero más adaptado al caso peruano, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Corden-Neri, ¿no? Donde tenemos un sector productor de materias primas, un sector no transable y un sector manufacturero transable, pero que compite con importables. En ese modelo se muestra la conexión que hay entre un boom de commodities y la afectación del sector industrial, ¿no? Le llaman la desindustrialización. Para entender un poco eso hay que entender el mecanismo del mercado laboral y en particular cómo el boom de commodities tiene un doble efecto, ¿no? Sobre la tasa salarial, y eso quita competitividad también. Y ese modelo, que es bastante más relacionado a una economía como la peruana, es complejo, y entonces los gráficos que presenta Jorge son, creo que, magníficos para introducirnos en esa discusión. El siguiente capítulo es el corazón de casi cualquier libro de comercio en la teoría pura, el modelo de Heckscher-Ohlin,
Y bueno, allí encontramos la exposición de los resultados fundamentales, ¿no?, de esta teoría, el teorema de Ripsinski, el teorema de la igualación del precio de los factores, el teorema de Hecht-Cherolin, el teorema de Stolper-Samuelson. Y entonces, en ese sentido, el texto es perfecto para hacer un libro de texto de comercio internacional. Pero quería hacer un comentario sobre la parte final, cuando se habla del análisis de la evidencia empírica, que me parece que es valioso, ¿no? Eso. Me parece o que podría incorporarse en el libro o que sirve de base para hacer algunas reflexiones sobre también los efectos del comercio en el tema distributivo. En particular, uno podría extender la búsqueda bibliográfica, la revisión literaria, ya en un curso de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces este es un libro, es un puente también hacia el desarrollo, porque si miramos el tema de los resultados del modelo de Hecht-Cherolin, uno puede insertar en esa visión los hallazgos de un grupo de economistas que en una colección de artículos evalúan los resultados de la globalización, en el libro de Ann Harrison del año 2006, ¿no? Y cómo la globalización, que trajo muchos resultados positivos, también ha tenido resultados no tan buenos, en particular porque uno, digamos, visualiza el comercio internacional como un instrumento, y creo que es útil en esa dimensión, pero que debe ayudar especialmente a los pobres de una economía, ¿no? Eso se da de alguna manera, en gran medida, en algunos casos, pero también hay casos en los que no. Y entonces, llegar en la revisión empírica del tema a Harrison puede ser útil, porque uno lo puede vincular con un viejo hallazgo del profesor Bhagwati, que hablaba de cómo el crecimiento también a veces genera empobrecimiento. Y entonces esa revisión es una entrada, ¿no?, a un curso de desarrollo. Entonces el libro presenta la revisión hasta un punto, y esto de acá puede ser la plataforma, digamos, para en desarrollo seguir con esta discusión. Luego viene una parte del libro que es la más extensa, donde se habla de los nuevos desarrollos del comercio. Y debo decir que este capítulo es el que más sorprende, ¿no? Porque pensé en encontrar directamente el aporte de la organización industrial a la teoría del comercio, ¿no?, lo que hicieron Brander, Krugman, Grossman y de ahí en adelante, lo que sirvió para modelar el comercio intraindustria, ¿no? Alguna vez llamada la nueva teoría del comercio. Y también pensé encontrar la nueva teoría del comercio, el tema de la heterogeneidad de las empresas, y cómo esa heterogeneidad, cuando una economía se inserta en la economía mundial, genera destinos muy distintos en las empresas, ¿no? Las que son más productivas terminan siendo empresas que se expanden, que se consolidan. Las que tienen productividad media son empresas que pasan a ser empresas que sobreviven, que se acomodan un poco al esquema, pero evidentemente las de menos productividad tienen el peor, digamos, resultado. Y entonces ese resultado del comercio, que es lo que trajo Mark Mellitz, es un poco lo que pensaba encontrar, ¿no? Pero no, encontré una visión, creo, un poco más rica. En esta parte, Jorge se ha pegado el trabajo de hablarnos de los temas ambientales que decía Isabel, habla de las cadenas de valor, habla del transporte, de la geografía, y de cantidad de temas, ¿no? De cómo la ventaja comparativa también va cambiando en el tiempo. Muy enriquecedor leer esta parte, ¿no? Y entonces también nuevamente podríamos interpretarla como un paso hacia estudios de posgrado, digamos.
Habla también aquí, por supuesto, de la competencia imperfecta, pero como en uno de los temas. Entonces es un capítulo que sorprende mucho. Poco para ir terminando, en la parte de política comercial, creo que hay una revisión correcta de la política comercial, de los instrumentos, pero que además nos remonta un poco al pasado, ¿no? Porque comencé a encontrar conceptos que van a ser muy útiles para las clases de este año, como protección efectiva, protección pura, costo social de las divisas, bueno, cosas que existieron cuando yo era alumno y la economía estaba un poco cerrada, ¿no? Pero de regreso al proteccionismo vamos a tener que desempolvar varias cosas que son de utilidad, y Jorge aquí nos ayuda muchísimo, porque su revisión de la política comercial va más allá, ¿no? de lo que uno encuentra en textos como el de Krugman, o sea que también lo encontré bastante valioso. En la parte final hay un capítulo también distinto, ya lo dijo Jorge Vega, no voy a repetirlo, pero donde habla de la historia comercial del Perú, altamente recomendable, es un aporte de Jorge a la enseñanza, pero creo que también es una base para poder seguir añadiendo cosas, ¿no? Una visión más contemporánea, reciente, o una mirada al futuro podría basarse en esto, ¿no? Mirar, por ejemplo, cómo uno puede articular el desarrollo vial, la política de puertos, como una manera también de definir una nueva etapa en el comercio del Perú. Y en la parte final hace reflexiones sobre el comercio y el desarrollo, sobre el comercio y la globalización, y nuevamente, como en todos los comentarios que he hecho, me parece que es un texto valiosísimo para iniciar discusiones, para empezar, digamos, con etapas siguientes. Y, por ejemplo, cuando se habla de desarrollo y comercio, recordaba también esto que hace más de 10 años había escrito con mi colega, amigo Piero Ghezzi, que se puede hacer con el Perú, porque partía de un análisis del consenso de Washington que se presenta en el libro, o por ejemplo el libro de Williamson, el historiador Jeffrey Williamson, cuando interpreta más de 2 siglos de comercio mundial, pero pensando en términos de la pobreza, ¿no? Entonces, en los capítulos finales creo que también acomodan mucho la lectura futura o siguiente, ¿no? de estos textos. Es decir, uno puede vincular este libro con los cursos que siguen, o sea, tiene esa doble utilidad, no solo sirve para comercio, sino también para lo que sigue, y entonces lo encuentro especialmente valioso. Un último comentario. En mi clase de Micro 1, que recién hice esta semana, también tenía la necesidad de hablar de la historia. Entonces, de cómo uno le tiene que decir a los alumnos que lo que está aprendiendo tiene que ver con lo que se empezó hace 250 años, la teoría del valor de los clásicos, ¿no? Pasando por el marginalismo, Marshall, y llegamos al presente. Y entonces, pero en algún momento comento que ha salido este libro de Jorge, y les hablé del mercantilismo y lo que Jorge, cómo lo había planteado, y los chicos de Micro 1, que es un curso de un año abajo, ¿no? Chicos más jóvenes, me pidieron por favor que también les comparta el capítulo de mercantilismo. Así que lo hice porque tenía el permiso de Jorge para distribuir y eso está muy generoso porque seguro que es unos libros menos que vas a vender. Pero bueno, muy agradecido, Jorge, con este libro, y te felicito. Y ojalá que te animes a seguir escribiendo y dándonos cosas a los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Ahora nos toca escuchar al autor del libro, Jorge Rojas. Tienes los minutos que tú quieras. No se preocupen, no voy a hacerla tan larga
como se suele decir. Bueno, para empezar, igual que los comentaristas, para agradecer en primer lugar, bueno, a los mismos comentaristas, a ustedes por su interés, pero también a toda la universidad. Este ha sido un trabajo muy largo, muy difícil para mí, pero no hubiera podido pues avanzar en esto sin el apoyo de la universidad, particularmente los jefes de departamento, especialmente el jefe aquí presente. Fue una insistencia de él que hizo que el libro se publicara, ¿no? Él me echa la culpa a mí un poco, pero en realidad fue él el que se compró el pleito con el fondo editorial. A mí el fondo editorial no me hubiera hecho tanto caso. También debo agradecer muy particularmente a Jorge Vega, ¿no? No solamente porque fue el primer profesor que yo tuve en esta área, sino también porque, bueno, él fue el primero que leyó los manuscritos que tenía y le gustaron mucho. Yo no estaba tan seguro que eso le iba a gustar pues a él, pero él me insistió que le parecía muy bueno y entonces dije, bueno, a ver pues, yo había estado mucho tiempo enseñando esto, había estado tomando mis notas de clase y lo que había que hacer era pues ordenar las cosas, leer más sobre cada tema y ver de armar una cuestión que tenga pues alguna particularidad, alguna novedad, ¿no? Voy a hablar sobre eso en un momento. Permítanme empezar diciendo que, bueno, a mí me alegra mucho haberme metido en este tema del comercio internacional, de haber podido escribir esto, porque estamos pues en una época, ¿no?, donde la política comercial es el centro de la atención mundial, ¿no? Así es que, bueno, pues de repente ahora voy a tener que hacer algún trabajo de consultoría o qué sé yo. Pero en fin, les decía, es un tema muy importante. Yo como que desde chico lo sentía así. Yo recuerdo una de las pocas veces que vi a mi padre molesto, indignado, fue cuando entró a la casa muy molesto, con el periódico en la mano, de que habían devaluado el sol, de que la UNDE había devaluado el sol. ¿Cómo? No, bueno, pues, no. Y dije, bueno, pues eso, si eso puede fastidiar a mi padre, debe ser algo importante, interesante. Mi padre no era así nomás de fastidiarse, yo un poco que se lee mi madre. Entonces, terminando con ese asunto, bueno, de la importancia, la relevancia de este tema, ya entrando al asunto de la teoría, permítame empezar diciendo cuáles son ¿cómo decirlo?, mis inferencias favoritas de la teoría. O sea, qué cosas encuentro en la teoría que para mí me parecen más interesantes, más impactantes, ¿no?, que más nos deben llamar la atención y que generalmente no se les da pues tanta importancia, ¿no? Son tres cosas que quiero mencionar. Uno, la teoría nos enseña, ¿no?, de que un país o los países, ¿no?, pueden aumentar su bienestar sin necesidad de progreso tecnológico o de acumulación, aumento de reserva de factores, de stocks de factores.
Bueno, veo que no muchos abren la boca, pero ¿por qué es esto importante? Bueno, yo no soy un fanático ambientalista, pero fíjense lo que nos está diciendo. La teoría nos está diciendo, fíjate, compadre, no tienes que producir más. No necesitas progreso tecnológico, no necesitas más capital, más mano de obra, más insumos. Simplemente reasigna tus factores de producción, ¿no? ¿Y en qué dirección reasignar esos factores de producción? Esa señal no las envía el comercio. Vamos a terminar reasignando nuestros factores hacia aquellas industrias en las cuales tenemos ventajas comparativas, ¿no? Simplemente eso, sin, repito, ningún progreso tecnológico, sin ningún aumento en la dotación de factores, ¿no? Podría decir incluso sin mayor explotación de la naturaleza, ¿no? Entonces, repito, esa es una primera cuestión, ¿ya? No necesitamos crecer para estar mejor. Todo lo que tendríamos que hacer es intercambiar mejor, ¿no? No traten de explicarle eso a Donald Trump. Una segunda cuestión, un segundo resultado de la teoría del comercio que a mí me parece muy importante, pero que tampoco se le da tanta, no encuentra tanto interés, es que el libre comercio, si bien tiene un efecto beneficioso sobre el bienestar de un país o de los países, también resulta conflictivo, ¿no? O sea, bueno, deberíamos, se supone, estar todos alegres porque, bueno, eso nos va a favorecer, pero sin embargo, los teóricos nos advierten que el libre comercio puede generar conflictos. Y les adelanto, porque eso quiero mencionarlo en un momento, en un rato, la teoría no se refiere a conflictos como el que está armando Donald Trump. No se refiere a conflictos entre los países. Se refiere a conflictos al interior de cada país. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Voy a comentar eso en un momento. Estoy listando 3 cuestiones que a mí me parecen geniales de la teoría. Y la tercera cuestión, que ya yo la relativizo un poco porque me parece que la misma teoría no termina de poner eso claro, ¿no? Pero intuitivamente para mí eso es totalmente razonable, correcto, creíble, ¿no? Esa tercera cuestión, la teoría nos dice que aún mejor que el libre comercio, ¿no? Libre comercio de bienes, es la libre movilidad internacional de factores. Repito, eso teóricamente, analíticamente es difícil, no es sencillo en todo caso de demostrar, ¿no? La manera como yo refuerzo mi intuición es diciendo, bueno, si lo que la teoría nos dice, que cada país con libre comercio va a exportar aquellos productos que usan intensivamente su factor relativamente más abundante, ¿no? Entonces, viendo la cosa un poco más despacio, lo que debemos entender es que el libre comercio es una manera indirecta de exportar nuestro factor relativamente más abundante. Bueno, pues si exportando mercancías estamos indirectamente exportando, digamos, mano de obra, bueno, pues hagámoslo de frente, exportemos, enviemos nuestra mano de obra a los países a los cuales exportamos y en esa forma los resultados van a ser mejores, no solamente para el país que recibe
a nuestros trabajadores, sino también para nosotros mismos. Nuevamente, no traten de explicarle eso a Donald Trump. Bien, les decía, son 3 cuestiones que me parecen a mí geniales de la teoría, incluso sorprendentes, ¿no? Esta cosa como que no son tan fáciles de creer, ¿no? No necesitamos acumulación de recursos ni mejoras tecnológicas para estar mejor, tener un mayor bienestar, ¿no? El comercio, a pesar de su efecto positivo sobre el bienestar, sobre la actividad económica de un país, de todas maneras tiene un efecto conflictivo, ¿no? La cuestión es que algunos van a ganar más que otros, o incluso algunos van a ganar y otros van a perder, ¿no? Y finalmente, lo que les decía, que para mí intuitivamente suena muy bien, es bueno, pues si el comercio de mercancías es bueno, la libre movilidad internacional de factores debe ser aún mejor. Bien, para mí era muy importante decirle las cosas que me han impresionado. Me ha tomado mucho tiempo aprender todo esto y siento que tengo pues algún resumen con cosas que digo, bueno, pues valió la pena invertir tanto tiempo en esto. Bien, quiero ahora pasar a hablar un poco sobre algunas cosas que ya han hablado los comentaristas. Como les digo yo, mi colega y mis colegas, un capítulo que les llama la atención a ellos es el capítulo sobre el mercantilismo. Es un capítulo novedoso, generalmente los libros de texto no se meten en eso, ¿no? Y bueno, mi interés en el tema era porque hubieron pues en el mundo 300 años de mercantilismo, ¿no? De las potencias coloniales europeas que se expandieron pues alrededor del mundo. América, África, Asia. Ahora no sé dónde podrían ir, pero... y algo hay que decir al respecto, ¿no? De todas maneras, ¿no? El capítulo tiene deficiencias, ¿no? Bueno, otros no lo han hecho, yo no he tratado de mejorar lo que otros han hecho, yo me he puesto a hacer eso de básicamente 0. Entonces quería comentarles 3 vacíos, ¿no? Que yo encuentro. Me parece que el primer punto que voy a tomar aquí como un vacío se menciona en el texto. Yo el texto lo entregué hace 2 años. No lo he vuelto a leer con tanto interés, siempre estoy encontrando algún error, alguna falla de redacción, entonces ya eso me quita las ganas de seguir leyéndolo. Y no quiero pedirle a Gabriel por una segunda edición, entonces ya sería abusar de su confianza. En todo caso, el asunto es de que el aspecto central de la política comercial de las potencias coloniales europeas fue la monopolización del comercio con sus colonias. ¿No? Y se supone, correctamente, ¿no? de que el interés era pues el oro. ¿No? Lo que querían pues era todo el oro que sacaban del Perú, de México, ¿no? Llevarlo en este caso a España, ¿no? Y eso pues algunos autores, los clásicos entre ellos, lo criticaron muy fuertemente.
E incluso se acusó pues a los autores mercantilistas de identificar, confundir valor con oro. Otra crítica que se hace es, bueno, pues el comercio no puede ser bueno si es que no tengo un superávit comercial. Solamente puedo ganar si es que puedo exportar más de lo que importo. Sin embargo, ahí hay algunas cosas que decir, que repito, no las pongo ahí, me parece, en todo caso no tan claro. Uno es de que el oro que llega de nuestros países a Europa en ese momento permitió la monetización de las economías europeas. Obviamente, las clases gobernantes, las monarquías, no estaban pensando en la monetización, ellos estaban pensando, ¿no?, en las joyas y esas cosas, pero en todo caso, ¿no?, la monetización de Europa permitió pues un mayor crecimiento económico y eso pues tuvo una cantidad de efectos sobre la actividad económica en general. Otra cuestión, estoy aludiendo al punto de por qué el comercio del oro fue tan importante, específicamente, ¿no? Bueno, la otra cuestión es que, bueno, pues era el producto más transable en ese momento, ¿no? Un producto no transable es un producto que es muy costoso de exportar o de importar, ¿no? Pero pues con una onza de oro, ¿no?, se supone que el costo de transporte, asumiendo que no hay piratas y esas cosas, me va a resultar muy, muy bajo, ¿no? Me va a resultar más barato que exportar, pues, o llenar un container de cualquier cosa, ¿no? Todo el container va a ser del valor de una onza de oro, entonces es más fácil, pues, o sea, hay un asunto de costo de transporte. Le comentaba hace un rato a Carola Amézaga la importancia de los costos de transporte. Entonces hay un factor, repito, por ese lado, por qué es que el comercio de oro tiene tanta importancia en ese momento, ¿no? Los europeos que llegaron acá no sabían y no se iban a meter pues a producir papa, a producir maíz, ¿no? Ya sabían cómo extraer el oro. Entonces, por ese lado tampoco iban a meterse en el negocio de la extracción de metales preciosos. Un último elemento ahí es que para las monarquías europeas era mucho más fácil, ¿no?, capturar su parte del negocio, ¿no?, si es que nuestros productos llegaban a Europa en la forma de metales preciosos, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos enviado pues un buque lleno de, digamos, maíz, una novedad en Europa, ¿no?, para el rey de España hubiera sido pues un problema decir, bueno, pues el quinto es mío, ¿no?, 20%, el quinto real, le iban a dar pues, no sé, tremenda cantidad de maíz y el rey obviamente iba a preferir que le den un poquito de oro. Entonces hay tres cuestiones ahí que quería enfatizar. Me parece que en el caso del mercantilismo, del comercio colonial mercantilista, son particularmente importantes. Otro capítulo no es novedoso, pero sí es muy extraño encontrarlo en un libro de texto, es el capítulo sobre modelos o el modelo de factores específicos, ¿no? En parte podría ser incluso una exquisitez poner un capítulo sobre ese asunto, ¿no? Los textos saltan del modelo clásico ricardiano al modelo neoclásico de Heck-Scherolling,
Pero a mí me pareció que este era pues un modelo intermedio, era un puente, una manera de pasar de un modelo al otro. Son modelos, pues la diferencia entre modelo clásico y neoclásico es pues abismal, ¿no? Las conclusiones finales como que son muy parecidas, ¿no? Ambas usan como elemento central el concepto de ventaja comparativa, pero bueno, pues ese capítulo está ahí, repito, como un puente para pasar del modelo clásico al neoclásico. Otro capítulo que le llama la atención a mis colegas es el capítulo sobre la política comercial peruana reciente, ¿no? Es un capítulo que parte de 1960, ¿no? Básicamente del primer gobierno de Belaúnde al segundo gobierno de Belaúnde. Y una cuestión básica allí que en algún punto la menciono, ¿no? Pero no insisto en ella por la siguiente razón. El punto que menciono es de que la política económica en el periodo proteccionista, y estoy aludiendo básicamente al gobierno militar, ¿no? Tuvo el problema de que usó por un lado los instrumentos comerciales de protección para proteger la producción doméstica, pero por el otro lado manejó la política cambiaria haciendo justamente lo contrario, ¿no? Con las tarifas de importación estaba encareciendo las importaciones, favoreciendo su producción doméstica, pero con la política de control de cambios que subvaluaba el dólar, estaba abaratando esas importaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué llegamos, pues, no? El asunto es que eso se convierte en una, no sé cómo se dice, ¿no? Pero mientras más subvaluabas el tipo de cambio, más protección ibas a necesitar, ¿no? Entonces, la manera como yo podría justificar mi omisión, mi discusión del tema, no lo hice, es, bueno, pues, en el caso de la teoría pura, ¿no?, del comercio, la variable central es el precio relativo exportable e importable, que con libre comercio son los términos de intercambio, ¿no? En la teoría monetaria, la variable central es el precio de la moneda extranjera, el tipo de cambio, ¿no? Entonces, meterme en las dos cosas se supone que ya no se podía, ¿no? Mi curso era, pues, teoría pura, no hay dinero, por lo tanto no hay tipo de cambio y, bueno, en un rato, si me permiten, si me dan el tiempo, les comento algo adicional. Bien, el capítulo de la globalización fue el último del libro, el más novedoso para mí, era material más reciente que debía revisar, ¿no? Podría estar mejor hecho, para empezar, un mea culpa, ¿no? Bueno, pues, como que las cosas, ¿cómo decirlo? Como que la globalización no iba a tener, pues, un fin. Bueno, pues se está acabando, ¿no? Como que, no, o sea, no hubo ninguna capacidad mía de pronosticar, predecir una situación como la actual, ¿no? Que esa globalización podía llevar a conflictos que les decía son entre países, ¿no? La teoría puede explicar, puede predecir conflictos al interior de un país, entre los diversos sectores productivos, entre los diferentes factores de producción, pero conflictos entre países, de acuerdo con la teoría, eso no debe existir. Quiero pasar ahora de la manera más breve posible nuevamente a autocriticarme,
pero de paso criticar también a la teoría misma, o a los teóricos, ¿no? Diciendo, bueno, pues puedo decir, bueno, aquí hay un problema con mi libro, pero bueno, pues ese problema lo estoy heredando de la teoría, así que no me echen la culpa, en todo caso no me echen la culpa a mí solo, ¿no? Entonces, fíjense, una primera cuestión es en la presentación de los modelos de comercio, el modelo clásico, el modelo neoclásico, la base analítica de ese estudio es el equilibrio comercial bilateral. Tomamos dos países, hacemos una especie de estática comparativa. Tomamos dos países aislados, totalmente aislados, los economistas decimos en autarquía, ¿no? Y después los enfrentamos para que haya libre comercio entre ellos, ¿no? Y comparamos los resultados, digamos, cuál era la situación en autarquía y cuál es la nueva situación con libre comercio. No hay tiempo, es un salto, ¿cómo se dice?, instantáneo, ¿no? No hay periodicidad. Estamos hablando de flujos, estamos hablando de flujos comerciales, de cantidades producidas, pero en el modelo no hay tiempo, ¿no? No hay periodicidad. Podríamos estar hablando de flujos mensuales, anuales, trianuales, qué sé yo. Y, ¿cómo decirlo? Una posibilidad sería no enfrentar esos dos tipos de situación, ¿no? Total aislamiento a total integración, sino poder definir niveles de aislamiento o de integración. El asunto es que eso es muy complicado, habrían 20 maneras de definir, bueno, qué tan abierta es la economía peruana. Por ejemplo, ese es un elemento que entraría en ese tipo de análisis. Nuevamente, para medir qué tan abierta es la economía peruana vamos a necesitar de dinero, de valores monetarios. Y nuevamente, en esta economía, en esta teoría pura, no nos metemos en eso. En todo caso, siguiendo sobre ese equilibrio comercial bilateral, yo creo que un cambio muy sencillo, muy importante que se puede hacer, es que en vez de enfrentar a dos países, ¿ya?, enfrentar a cada país frente al resto del mundo. El análisis, los instrumentos de análisis ya están ahí, ¿no? Y si enfrentamos a la economía peruana, no con la economía ecuatoriana, sino con el resto del mundo, el análisis va a ser más fácil. ¿Por qué? Básicamente porque los precios ya están determinados en el resto del mundo, por la economía mundial. Si nosotros hubiéramos estado en autarquía y abrimos nuestra economía, el resto del mundo no se va a enterar. Los precios no van a ser afectados, ¿no? Con el caso de China pasó la cosa diferente, pero China pues es la segunda economía más grande. Ellos abrieron su economía y pasó lo que ha pasado. Pero generalmente nuestro supuesto en la teoría es un país pequeño, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Repito, ¿no? El equilibrio básico o el análisis básico es un equilibrio comercial bilateral,
es la estática comparativa que se hace, y había algunos cambios que hacer. Otro cambio que a mí me llama la atención tiene que ver con un supuesto que hace la teoría sobre ese mismo asunto del equilibrio comercial. Según la teoría, el equilibrio comercial existe cuando el comercio o la balanza comercial es cero. Decimos comercio balanceado. Exportamos lo mismo o por el mismo valor que lo que importamos. Y no se considera la posibilidad de que haya equilibrios, ¿no? Y por equilibrio me refiero a que el libre mercado nos lleva a una situación de la cual no queremos o de repente no podemos movernos, ¿no? Y repito, pueden haber equilibrios pues con comercio no balanceado. Nuevamente, el tratamiento de un problema de ese tipo podría no ser tan sencillo y nuevamente podría requerir de integrar la economía, la teoría pura con la teoría monetaria. Les pongo un ejemplo, ¿no? Estados Unidos ha tenido un déficit comercial desde, no sé, desde cuando yo nací por lo menos, año tras año, ¿no? Y nadie le reclama pues a Estados Unidos que arregle su economía. O sea, como que Estados Unidos está pues en un equilibrio. El detalle es que el equilibrio no es balanceado, es deficitario, ¿no? Repito, ¿no? Este problema ya viene a ser un problema más o que requiere de herramientas de la teoría monetaria para poder entenderlo, ¿no? En particular, permítame hacer este comentario, ¿no? Es el sistema monetario internacional el que permite que Estados Unidos tenga esos déficits sucesivos año tras año, ¿no? Una manera en que podría resolverse eso, repito, podría, que todos los países tengan pues la misma moneda, ¿no? Estados Unidos puede hacer lo que está haciendo porque no solamente puede, tiene que hacer lo que está haciendo, puede, tiene y quiere hacer lo que está haciendo porque emite la moneda reserva, ¿no? Pero ahí ya me estoy saliendo del libreto, no digo libreto por libro, sino libreto por guión, libreto por guión. Una tercera cuestión que yo trataría de introducir algunos cambios en los textos, ¿no? Es que en los textos generalmente no se compara de manera adecuada, ¿no?, los modelos clásico y neoclásico, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí que comparar, ¿no? Son modelos muy diferentes. El problema es de que la herramienta central en ambos modelos es la ventaja comparativa. Entonces ya como que nadie se hace problemas con eso, ¿no? Una cuestión importante en todo caso, ¿no?, es que en Ricardo las ventajas comparativas son de naturaleza tecnológica. Un país tiene ventaja comparativa en un producto, ¿por qué? Porque su tecnología en ese producto es más avanzada. En el modelo neoclásico, ¿no?, asume que la tecnología no tiene nada que ver, ¿no? Los países tienen toda la misma tecnología,
Y la diferencia que interesa entre los países es la abundancia relativa de factores. Hay países en los que la mano de obra es abundante, hay otros países en los cuales la mano de obra es escasa. A ese detalle la teoría neoclásica le agrega también otra diferencia y nos dice, bueno, pues hay industrias que son intensivas en un factor y hay otras industrias que son intensivas en otro factor. Entonces, juntando esas dos cosas, ¿no?, la teoría neoclásica nos dice que lo que determina las ventajas comparativas son las abundancias relativas de factores. Mientras la teoría clásica, Ricardo nos decía, son diferentes tecnologías, ¿no?, la teoría clásica nos dice, no, la tecnología es la misma, son diferentes dotaciones de recursos, de factores, pero no son contradictorios. ¿No? Bueno, pues parte de mi ventaja comparativa puede ser tecnológica y otra parte puede ser pues por la abundancia de factores. ¿Por qué no se integran esas dos cosas? ¿No? Este era, como les decía, mis llamados de atención, qué cosas siento yo que no terminé de hacer, o bueno, pues, como les decía, bueno, yo no lo hice, pero no hay nadie, pues. No hay nadie que lo haya hecho. Les estoy pidiendo, a ver, pues, háganlo, ¿no? Y es importante, ¿no? Me acabo de acordar una cosa que quería decirles, es no saber cuáles son las cosas que no sabemos es parte, pues, de nuestro conocimiento. No saber cuáles son las cosas que no entendemos o que entendemos mal es parte de nuestro conocimiento. Entonces, siempre hay que hacer una cosa como esta, ¿no? Recuerdo a Adolfo Figueroa, cuando uno le iba a entregar un trabajo, habría que hacerle pues una presentación, no tan larga como la mía, pero había que hacer una presentación. No se escuchaba decir las cosas. Y luego la primera pregunta es, bueno, ¿y cuál es el valor agregado de tu trabajo? ¿Qué cosas has descubierto? ¿No? ¿Qué cosas sabes ahora que otros no saben? ¿Qué nuevas preguntas tienes que a otros no se les había ocurrido hacer? ¿No? Entonces, una cuestión a mí me pareció genial, ¿no? Y siempre me parece importante, ¿no?, estar al tanto, ser consciente de que hay cosas pues, que no sabemos y tratar de hacer algo al respecto. Si me puede permitir salirme del guión, bueno, los filósofos dicen que también pueden haber cosas que no sabemos, pero ya es problema filosófico, digamos, no nos metamos en esas cosas. Bien, quería regresar, me dan 5 minutos más, por favor. Quería regresar al tema del carácter conflictivo del comercio, ¿no? Que el comercio puede ser conflictivo lo vemos ahora en las políticas, en las guerras comerciales que existen, ¿no? Y esas son guerras entre países, son conflictos entre países, ¿no? Que intercambian, digamos, barreras comerciales, ¿no? Tú me pones un arancel de 25%, bueno, pues yo te devuelvo otro igual o más alto. El asunto es de que para la teoría, ¿no?, el comercio debe ser mutuamente beneficioso, ¿no? Si tenemos solamente 2 países, ambos países deben ganar. De repente hay uno que gana más. De hecho, la teoría nos dice el país más pequeño va a ganar más que lo que gana el país grande. Eso suena medio extraño, pero eso es muy claro. Ya les di el ejemplo.
¿no? Si nosotros empezamos desde hoy día, o éramos hasta ahora una economía cerrada y decimos, bueno, vamos a abrir nuestra economía al resto del mundo, el resto del mundo no se va a enterar, pero nosotros sí nos vamos a beneficiar. Pero en fin, la teoría no sirve para explicar guerras comerciales, ¿no? El factor clave de la guerra comercial actual, parece obvio, son los déficits, ¿no? A Trump no le gustan los déficits, ¿no? Pero, según la teoría, el libre comercio, les decía, es un equilibrio balanceado. No hay superávits, no hay déficits. Entonces, ese es un asunto que la teoría no puede explicar. Ya hay que buscar factores extraeconómicos, digámoslo así, para explicar eso. Sin embargo, fíjense, hay otro tipo, con esto termino, hay otro tipo de conflictos económicos, digamos, entre los países, análogo a una guerra comercial, y son las políticas antiinmigratorias de los países o de países como Estados Unidos. En Europa también están avanzando ese asunto, ese problema. Nuevamente, esas políticas antimigratorias no pueden ser explicadas por la teoría, para empezar, porque según la teoría, con el libre comercio de bienes se debe lograr la igualdad de precio de los factores. Eso supone que los países tienen acceso a la misma tecnología y que la calidad de los factores es la misma. Pero la teoría nos pone esos supuestos y nos dice, bueno, pues, si quieres que tus trabajadores ganen lo mismo que ganan en Estados Unidos y en Europa, todo lo que tienes que hacer es comerciar libremente con Estados Unidos y Europa. ¿No? Así de sencillo. Entonces, según la teoría, no debería haber migración. ¿Por qué? Porque el salario en el Perú sería el mismo que en Estados Unidos. No tengo un incentivo por ese lado para migrar. Sin embargo, ¿no?, existe el problema de la migración y la anti-migración. Como decía, permítanme por segunda vez citar a Adolfo Figueroa. La gente, los trabajadores que están migrando, todo lo que están haciendo es seguir las señales del mercado. Los salarios son mucho más altos allá, están en pleno empleo básicamente. ¿Te gusta el liberalismo, el libre cambio, el mercado? Ya pues, déjalo que funcione, permítele, ¿no?, a los trabajadores que sigan pues las señales del mercado. Entonces, es un problema también extraeconómico, ¿no? Los precios de los factores no se terminan de igualar, en parte por diferencias tecnológicas. La teoría dice que no hay, el modelo al menos dice que no hay diferencias tecnológicas, pero también por diferentes calidades de factores, de la calidad de los factores. En fin, bueno, no los incomodo más con mi asunto. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia y simpatía, ¿no?, de venir a verme. A muchos de ustedes no los veía hace mucho tiempo. Muchas gracias nuevamente. Gracias. 3 minutos. Muchas gracias, Jorge. He sido preso de mi propia oferta, ¿no? La próxima vez ya no te daré la mano porque parece que te vas hasta el codo siempre. Entonces, en términos de tiempo, evidentemente, ¿no? Gracias, Jorge, por seguir contribuyendo y ayudando al Departamento de Economía. Lo apreciamos mucho.
en nombre del departamento quiero agradecer a toda la audiencia que ha venido hoy día acá. Muchas gracias. También quiero agradecer a los 3 panelistas por el tiempo que han tomado en leer el libro y comentarlo. Y bueno, habrá una próxima oportunidad seguramente para vernos. Habrá una foto ahorita acá y los invitamos afuera a un compartir. Muchas gracias a todos ustedes.